Gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, mis estimados hermanos, ¿verdad? Estamos contentos, estamos alegres porque vamos a iniciar, ¿verdad?, este culto de adoración, gloria al Señor, y también vamos a iniciar esta nueva serie, ¿verdad?, con gozo, con alegría, en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Cuánto le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este culto virtual, que a través en nuestras casas ahí nos vamos a gozar y vamos a aprender mucho de esta nueva serie que el Señor nos quiere enseñar a cada uno, cómo nosotros, ¿verdad?, somos importantes para Él y cómo el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida y en la mía. Gloria al Señor, y eso es digno de gozo, digno de alegría, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y así, hermanos, los invito a que se pongan de pie ahí en su casita o ahí donde está sentado y nos presentemos a Dios para que el Señor, ¿verdad?, nos bendiga grandemente, que el Señor nos toque, que el Señor sople sobre nuestras vidas, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que en esta oración, ¿verdad?, podamos sentir la presencia del Espíritu Santo que se derrame en nuestros corazones. Y vamos a clamarle al Señor ahora. Le vamos a decir: Señor, ¿verdad?, enséñame a través de esta serie, ¿verdad?, que vamos a escuchar, y yo quiero ser bendecido a través de tu palabra. Oremos en el nombre poderoso de Jesús. Presentémonos ante Dios en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en este momento, Padre, estamos adelante de tu presencia, dándote gracias una vez más, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos tienes de pie, porque nos has bendecido grandemente, Padre. Pero así también te presentamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, nos abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para comprender cada día más tu palabra. Danos libertad, Señor, para entrar en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos bendición en cada uno de nuestros amigos que nos acompañan, Señor. Te pido, Padre, que tú les abras el entendimiento, que ellos puedan comprender, Señor, tu palabra, para que tu palabra le dé vida a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús declaramos bendición en este culto. Declaramos que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones a través de este culto virtual, en el nombre glorioso de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, los invito que abra su Biblia en el Salmos 42, del 1 en adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos contentos, estamos alegres, hermanos, porque el Señor nos ha dado alegría, nos ha dado ese contentamiento en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nos rescató de aquel mundo para darnos gozo, alegría, para usarnos en el nombre poderoso de Jesús. Salmos 42 dice: como el ciervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de vida, y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria al Señor, aleluya. El versículo 1 dice que como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy, ¿verdad?, en este culto, así como ese siervo, yo te invito, hermano, amigo, que clamemos a Dios. Que clamemos a Dios, ¿verdad?, con esa sed. Imagínese ese siervo con sed, hermanos. Imagínese cómo andaba ese siervo buscando las aguas y no las encontraba. Pero yo quiero decirte que en este clamor de nuestro corazón, el Señor tiene agua para cada uno de nosotros hoy en este culto. Y yo te invito a que clamemos a Dios, ¿verdad?, como ese siervo. Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas.
Te pido, Señor, que tú me bendigas hoy en este culto y derrames de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Yo te invito, hermanos, que alabemos a Dios en el nombre de Jesucristo y le clamemos a Dios. Como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Clamemos a Dios con alabanzas en el nombre de Jesús. Yo dejo este lugar a cargo de nuestro hermano Refugio. Y mi deseo es que el Señor los bendiga grandemente y que podamos sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser. Alabemos a Dios, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.
Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, es un gozo maravilloso en esta hora estar arrancando este día con el primer sermón de esta serie. Y bueno, sin duda es una experiencia, ¿verdad? Maravillosa estar transmitiendo series, ¿verdad? Para edificarnos. Demanda pasión, demanda compromiso. Y bendigo, ¿verdad?, a los compañeros, a los ministros de la iglesia y liturgistas que me ayudarán a compartir sobre la pasión y el llamado de 12 hombres comunes y corrientes. Hombres naturales, hombres, ¿verdad?, con pasiones, con temperamentos, con temores como usted y yo, pero que sin duda debemos de comprender que llega el momento del llamado de Dios. Y es necesario responder, es necesario creer que Dios tiene un llamado especial para nuestras vidas. Y yo quiero invitarte en esta hora a meditar y analizar y gozarnos con el primer discípulo de esta serie que he querido yo compartir. Y me refiero a aquel discípulo silencioso, aquel discípulo quizás reservado, pero un discípulo con mucho peso en la historia de los 12 discípulos llamados. Y me refiero al discípulo Andrés. Hoy quiero invitarte a reflexionar, a meditar en el carácter de Andrés, en su llamado, su persona, y cómo es importante, hermanos, que nuestras vidas tienen un enfoque extraordinario cuando Dios nos llama. Nuestra vida cambia radicalmente y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos y conllevamos la responsabilidad de vivir para edificarnos, para glorificar al Señor y para que su nombre sea exaltado. Quiero invitarte a leer en San Juan capítulo 1 versículo 35 en adelante. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: el siguiente día, dice, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo invito a orar, lo invito, hermanos, ¿verdad? Pedirle que el Señor nos edifique con esa preciosa lectura y el carácter, ¿verdad? Y la vida de Andrés. Lo invito a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque continuamente tú, Señor, llamas a hombres y mujeres a corresponder a un llamado, Señor, especial y extraordinario. Un llamado único, Señor, que conlleva una entrega total. Hoy, Señor, háblanos a través de esta historia y de este discípulo llamado Andrés.
Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Es importante, hermano, comentar que la Biblia nos habla, los evangelios nos hablan narrativamente el llamado de los 12. Nos enseña cómo es que Jesús llamó a los 12 discípulos. Y pareciera que en algunos el llamado fue diferente o fue de otra forma. Pero ninguno de ellos se contradice, porque todos afirman el llamado. Afirman cómo Jesús llamó a aquellos 12. Nos dice en Lucas que Jesús, antes de llamar, antes de escoger a los 12, Él subió a orar, porque ya le seguía mucha multitud. Porque cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, él empezó a llamar la atención de los discípulos de Juan. Algunos le empezaron a seguir de lejos. Pero la historia nos dice que después de que Jesús se bautizó, Él empezó a recorrer, Él empezó su ministerio, pero no fue instantáneamente que Él llamó a los 12. Fue un proceso de selección. Jesús empezó a predicar, Jesús empezó a hablar el reino de los cielos, y posteriormente nos enseña que la multitud lo seguía, y fue cuando empezó a hacer el llamado particular. Pero algo que hoy yo te quiero compartir es la determinación que hay y que debe de haber en nuestras vidas al llamado de Dios. Nos dice en Juan capítulo 1 que estando Juan el Bautista predicando, llegó Jesús delante de Juan el Bautista, y Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquel cuyo maestro, cuyo Mesías y Salvador era mayor que Juan. Y entonces nos dice la historia que 2 discípulos estaban en ese lugar de los 12 que llamaría Jesús. Y me refiero que nos dice la historia a que Andrés y Juan fueron los primeros 2 discípulos que siguieron a Jesús. Y para mí esto es importante y tiene mucha connotación, y tiene para mí un peso grande el comprender que Andrés fue uno de los primeros discípulos, junto con el discípulo amado, que determinaron seguir a Jesús. Ellos seguían y eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos escuchaban sus prédicas. Ellos sabían que venía alguien mayor. Ellos sabían que vendría alguien que llenaría y que descendería y que bautizaría con agua y con fuego del Espíritu Santo. Y cuando llega Jesús y el presentado Jesús, entonces estos 2 discípulos determinan abandonar y despedirse de Juan el Bautista y determinan seguir al Maestro. Y para mí esto es maravilloso, porque ellos, hermanos, tuvieron la determinación de seguir a Jesús al momento de ser presentado. Y esto es maravilloso, porque la iglesia necesita hombres de carácter, hombres con visión, hombres entregados a la obra de Dios, hombres apasionados, hombres, verdad, que estemos continuamente buscando esa revelación fresca, esa llenura fresca del Espíritu Santo, verdad, en nuestras vidas, que nos traiga crecimiento. Andrés sería uno de los primeros discípulos que le tocaría conocer al Maestro. Estaba ahí en ese cuadro profético e histórico donde el Maestro aparece en el escenario. Jesús aparece, el Cordero de Dios aparece, y ahí estaba Andrés y ahí estaba Juan, y nos dice, verdad, que ellos siguieron a Jesús.
fue un momento histórico y maravilloso en el cual estaban ahí estos dos hombres. Y nos dice que al instante ellos siguieron a Jesús. En la Biblia comúnmente vemos a Pedro, a Juan, a Jacobo quizás resaltar sus acciones, sus hechos sobrenaturales. Encontramos nosotros que incluso Juan, la carta de Pedro, y encontramos nosotros a hombres que resaltan en la historia. Pero Andrés solamente aparece 9 veces. Aparece 9 veces señalando, ¿verdad?, la composición de los 12 y participando, ¿verdad?, dentro de esos 12 discípulos que el Señor escogería para algo extraordinario, para la misión, ¿verdad?, de extensión del reino de los cielos y la prédica maravillosa de la gracia de Dios. Realmente no aparecen muchos datos del apóstol Andrés, de este discípulo, pero el historiador Eusebio, este historiador judío, nos data ciertas información histórica sobre él, que en algún momento he de compartir. Pero lo que yo quiero decirle es de que me sorprende a mí este hombre, discípulo, que para mí es el primero en ser llamado y escogido por Jesús. Y esto tiene que sorprendernos, porque de los 12, tanto Juan y Andrés son de los primeros. Les toca ese maravilloso momento profético. Y yo quiero decirle que dentro del tiempo donde Jesús enseñaría, discipularía, trabajaría con el carácter de los 12, vemos nosotros a Andrés con esa pasión, con esa quizás ese personaje detrás de otros que resaltan. Pero me agrada a mí el carácter de Andrés, porque un escritor lo ha considerado el discípulo de las cosas pequeñas. Y es que Andrés nos dice la historia, ¿verdad?, que era un hombre que conocía, que era un hombre que tenía la certeza, al igual que los 12, conocía quién era su maestro. Dentro del tiempo que Jesús los empezó a capacitar para enfrentar la adversidad, la persecución, incluso la misma muerte, Andrés estaba seguro de quién había determinado seguir. Y en este tiempo es importante que usted y yo estemos convencidos de quién y a quién seguimos. En ese tiempo de tanta modernidad, de tanto relajamiento, de tanta novedad, es importante que estemos convencidos quién nos llamó, a quién servimos. Es importante que nosotros tengamos la convicción que fue Cristo el que nos llamó y que a Él servimos, que los dones, los ministerios que nosotros vivimos son para dar gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios nos puso en una iglesia aquí en Guerrero Negro, o usted, amigo, a lo mejor, hermano, en otro distrito, en otro presbiterio, pero Dios te escogió, Dios te llamó y nos puso, ¿verdad?, para estar seguros, convencidos de ese llamado supremo. Y Andrés
no dudó en dejar a Juan. Andrés no titubeó. Andrés no argumentó. Andrés dijo, voy a ver qué sucede después. No, Andrés se determinó. Y ese es el carácter que en este tiempo necesitamos en la iglesia. Hombres determinados a seguir y a vivir y a trabajar por los propósitos de Dios. En esta pandemia hay más trabajo que nunca. Yo doy gloria y honra a Dios porque de una u otra manera, trabajando y ocupado en diferentes actividades que como pastor me exijo en mi vida personal, he determinado dar lo mejor de mí ahora en este tiempo. Y usted, hermano, hermana que me escucha, usted puede sumarse al trabajo que se ha venido en este tiempo. Sin duda, muchos han caído en la comodidad. Muchos han visto un cambio en este tiempo. Quizás muchos han visto, ¿verdad?, que nuestra manera de adorar, de reunir, de trabajar cambió. Pero esto no nos aparta del llamado que Dios te hizo. Esto no nos exume, no nos, ¿verdad?, nos excluye. Al contrario, hoy más que nunca tenemos que responder al llamado de Dios. Y Andrés estaba convencido de eso. Y vemos a Andrés haciendo cosas pequeñas, quizás no cosas sobresalientes como otros discípulos, pero Andrés empieza a hacer cosas pequeñas, pero cosas extraordinarias. Y hoy quiero decirte que usted y yo podemos hacer cosas a lo mejor no muy grandes, pero cosas pequeñas con objetividad, por el bien de la obra de Dios, y seguir correspondiendo a ese llamado. Nos dice la palabra de Dios que Andrés, la primera acción que él hizo fue dejar a Juan el Bautista. Cambió de maestro, cambió de dogma, cambió de un estilo de vida, cambió a lo que estaba acostumbrado, cambió a su forma de percepción de su llamado. Quiero decirte que en este tiempo de pandemia todo ha cambiado. Muchas cosas han cambiado, la esencia de la adoración es la misma, pero ahora nosotros seguimos trabajando de una forma diferente y no debemos de tener miedo, porque sabemos que Dios nos escogió, que Dios nos llamó, y ahora en este tiempo debemos de responder y trabajar. ¿De qué forma puedo trabajar? Sería una pregunta importante. ¿De qué forma puedo corresponder a Dios? Imagínese usted que esta pandemia llegara a durar no solamente meses, sino 1 año, 2 años. ¿Qué voy a hacer yo para trabajar en la obra de Dios? En ese tiempo, ¿cómo voy a corresponder? ¿Cómo voy a ganar un alma? ¿Cómo voy a vivir mi ministerio? ¿Usted se ha preguntado cómo yo voy a enfrentar esta transición que la iglesia ha empezado a vivir? Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar así, pero uno necesita comprender que los tiempos son de Dios y Dios nos llamó para este tiempo. Algo que me sorprende es de que Andrés estuvo no sé cuánto tiempo con Juan el Bautista, pero llegó un cambio radical a su vida. Llegó un cambio, ¿verdad?, necesario, y entonces él determinó dejar a Juan el Bautista, comprendiendo que el llamado era otro ahora. Dios en este tiempo nos dice, Él es el mismo ayer y siempre, y Dios sigue le llamando. Dios sigue buscando hombres que no le tengan miedo a los retos, que no le tengan miedo a la misión, que no le tengan miedo a los compromisos, que no le tengan miedo, ¿verdad?, a lo que está por delante. Jesús llamaría a 12 hombres que no le tuvieran miedo al cambio, a los desafíos, al trabajo de establecer el reino de los cielos. Y en este tiempo, hermanos, jóvenes, varones, el desafío es nuevo quizás, pero en este tiempo debemos de sacar lo mejor de nosotros. Andrés fue un hombre, ¿verdad?, que aprendió a hacer algo sencillo.
Y yo te quiero invitar a que analicemos esta virtud de Andrés. Andrés, lo primero que él hizo fue llevar a personas a Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Pedro y llevarlo a los pies de Jesús. Y esta es una acción tan, a lo mejor usted lo puede decir, tan simple. Llevar personas a los pies de Jesús, pero un trabajo en esta actualidad tan difícil. La iglesia, vemos tan difícil ganar un alma para el Señor, pero realmente la gran comisión es esa. La gran comisión es ir y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados. Andrés empezó a hacer lo posible a su alcance. Todos podemos alcanzar en esta pandemia personas para Cristo. Usted tiene más, yo estoy seguro, que en su red social usted tiene más de 10 personas agregadas en su Facebook. Hay quien tiene 1000 personas en su Facebook. Y son 1000 almas. Quizás algunas ya de una denominación, quizás otros, ¿verdad? Que no tengan fe. Pero yo estoy seguro que si usted se propone contactar a alguien desde su casa, a un vecino de la ciudad, de la colonia, yo estoy seguro que va a tener un resultado esa acción. Porque Andrés lo primero que hizo fue llevar a su hermano Pedro a Jesús. Y él dijo: hemos encontrado al Mesías. Oh, gloria a Dios. El mayor gozo, la mayor satisfacción es cuando alguien lleva a personas a los pies de Jesús. Eso es lo que produce un gozo sublime, un gozo pleno en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque un alma vale más que todo el oro del mundo. Yo me gozo al ver que lo primero que hizo Andrés, viendo al Rey de Gloria, al Maestro de excelencia, al Mesías, al Salvador, lo primero que hizo fue dar de gracia lo que de gracia ya había recibido, porque él ya había recibido salvación. Él ya había sido llamado en ese instante que él determinó dejar a Juan el Bautista y seguir a Jesús. Ya el Señor había visto su corazón, porque es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él ve nuestro corazón y él vio la pasión, las habilidades. Él vio el carácter de Andrés. Y si usted y yo analizamos el carácter de Andrés y de Pedro, vemos que son dos hombres totalmente diferentes. Pero ¿sabe qué? Nosotros no vemos a un Andrés teniendo diferencias para llevar a Pedro, su hermano, ante los pies de Jesús. Vemos a un hombre emocionado, contento, para transmitir la noticia de que ha encontrado el Salvador. Hermano, en esta pandemia, en ese tiempo donde la gente está tan abrumada, desesperada, yo te invito. Tú puedes ganar un alma para el Señor. Andrés, vemos esa característica especial. Vemos que acerca a su hermano a los pies de Jesús. Posteriormente nosotros vemos un milagro muy maravilloso y sobrenatural que es muy conocido por todos nosotros, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Usted conoce esa historia donde Jesús está predicando y se llega al atardecer, y ahí entonces los discípulos le dicen a Jesús: manda a la gente a sus casas
porque ya es tarde y tienen hambre. Y esta es una pregunta nuevamente que pareciera que Andrés está ahí analizando el contexto. Andrés es un hombre preocupado para que la gente reciba ese pan. Andrés es ese hombre que conoce el Dios que lo llamó. Andrés es ese hombre apasionado que tiene fe en aquel que lo llamó. Y qué importante es cuando usted y yo compartimos a un Dios poderoso. Que nuestra fe va por delante. Que nuestra fe, nuestras convicciones, ¿verdad?, resaltan decir a nuestros amigos en sus adversidades, en sus problemas, decirle: ese problema que tú tienes tiene solución. Ese problema que estás pasando, hay un Dios que puede actuar. Esa enfermedad que estás viviendo, hay un Dios que puede obrar. Y ahí vemos un cuadro en el cual los discípulos piden despedir la multitud, que Jesús despida a la multitud. Pero entonces Jesús dice: recuesten a la multitud y denle de comer. Y ahí empiezan los 12 a razonar, a ver la economía. Felipe dice que hay unos denarios, pero no va a alcanzar con ello. Judas dice: no tenemos lo suficiente para alimentar. Estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y algunos empiezan a ver, y otros empiezan, ¿verdad?, a ver el aprieto en que Jesús los ha puesto. Pero ahí resalta este discípulo Andrés. Andrés, un hombre silencioso, quizás no un hombre, ¿verdad?, que resalta en el carácter de los otros 12. No era un hombre como Pedro que cortaba, ¿verdad?, y decía: yo hasta la muerte, Señor, no, ahorita me voy y me muevo, voy. No. Andrés era un hombre que sabía quién lo había llamado, a quién seguía, y conocía, aunque Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Andrés, aunque no lo externó, estaba convencido a quién se había determinado seguir aquel día que Juan, su maestro, lo había presentado. Él estaba seguro a quién seguía. Y en este tiempo de pandemia necesitamos estar seguros quién es nuestro Dios. Debemos, la iglesia, transmitir esa fe de que tenemos un Dios que tiene el control de todo lo que estamos atravesando. Es cierto que en nuestra humanidad puede haber temor, incertidumbre, pero Dios nos da paz, Dios nos da la seguridad, y usted y yo podemos estar seguros que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. En este tiempo el hombre busca a quien correr, busca quien le dé una palabra de consuelo, una palabra que traiga paz. Usted y yo y la iglesia en ese tiempo podemos dar esa palabra a través de un texto bíblico en nuestra red social, a través, ¿verdad?, de por qué no un video, ¿verdad?, que hable de la fe en el Señor. Videos que edifiquen, cosas que edifiquen, que fortalezcan y que dé un poco de luz a una sociedad abrumada. Ahí estaban los discípulos estresados, los discípulos preocupados, pero gloria a Dios, porque allí estaba Andrés. Y Andrés vio por allá a un muchacho, y esa es la habilidad de Andrés. Nuevamente vemos trayendo a este muchacho a Jesús. Yo miro a Andrés con ese corazón evangelizador, llevando a gente a los pies de Jesús. Y en medio de una crisis, él hace algo muy pequeño e insignificante para muchos, diciendo: qué absurdo. ¿Cómo razonas tú, Andrés? Yo no sé si Tomás, que era medio incrédulo, le ha haber dicho: oye, Andrés, no la mueles. O no sé, Pedro diciéndole: oye, estamos en una cosa seria, y tú, hermano Andrés, saliendo con chistes como este. Pero vemos a un Andrés determinado, un Andrés seguro de sí mismo, diciendo: Señor, maestro, aquí hay un niño
aquí hay un joven que trae 5 panes y 2 peces. Y qué importante, hermanos, es esto: en nosotros traer aquellos problemas abrumantes que la sociedad no puede resolver, traer y enseñar a la gente a venir a los pies de Jesús, enseñarle a que hay un Dios que hace milagros. Y en este pleno siglo XXI, donde hay mucha influencia teológica de lo natural y tecnología, que el hombre, antes de ir a la tecnología, antes de ir, ¿verdad?, a otras fuentes, recurran a un Dios que aún tiene poder y que no cambia y que sigue manifestando su poder y sus milagros en nuestras vidas. Ahí vemos a un Andrés llevando a este muchacho delante de Jesús. Y para sorpresa de los demás, Jesús toma ese recurso, toma esa acción de fe de Andrés. No lo avergüenza, no lo exhibe. Lo toma porque en él ha habido esa fe, porque él no es cualquier discípulo, es el primer discípulo junto con Juan que determinaron y que en ellos se engendró fe para seguir a Jesús. Yo bendigo esos liderazgos, bendigo a esas personas, bendigo a aquellos hombres que tienen en esa convicción: quién es el Dios que gobierna, quién es el Dios que habita en nuestro hogar, quién es el Dios, quién es el Dios que hemos aceptado en nuestro corazón. Y ahí está un Andrés que no se avergüenza de decirle: Señor, aquí está esta posibilidad. Tú puedes hacer las cosas. Si tú quieres, a lo mejor ha de haber razonado Andrés diciendo: Señor, tú puedes hacer algo aquí. Porque si tú fuiste el que hizo de aquel milagro con agua y convertir el primer milagro, convertir agua en vino, ¿no podrá el Señor hacer algo con estos pequeños panes y peces? Oh, hermano, tenemos que aprender a conocer nuestro Dios. Tenemos que comprender cuál y quién es el Dios al que servimos. Mientras otros corrían, mientras otros decían: pues ¿qué vamos a hacer? Mientras otros no sabían, ¿verdad? Yo creo, a veces yo como padre le digo a mis hijos enojados: vayan y busquen aquello, si no te les voy a dar un chanclazo. Y a veces mi hija Génesis, ¿verdad?, el John y Jael, vayan y hacen el intento y buscan las cosas, pero Génesis hace como que si busca y se esconde, y ahí está, hasta espera que se solucione la orden que yo he dado. Y yo no sé, ¿verdad?, si algún discípulo agarró y se perdió entre la multitud e hizo como que se hacía algo, pero Andrés no titubeó. Andrés fue y dijo: Señor, aquí está esto, aquí está este joven, como diciendo: Señor, yo puedo hacer una pequeña parte en este momento, traerte esto. Y esto es la fe importante en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer cosas pequeñas, pero Dios hará las extraordinarias si aprendemos nosotros a tener esta fe y convicción. No somos nosotros los que hacemos las cosas, es el poder y la gloria de Dios en la iglesia. Dios, hermanos, Dios quiere que nosotros haya esa fe, que nosotros nos dejemos usar por Él y que hagamos el 0.000% y el Señor hará el 99.999% o el 99.00009. Dios es el que hará todas las cosas. Por eso para mí Andrés es un hombre extraordinario. Dios no se equivocó, Jesús no se equivocó en llamar a Andrés. Sabía que en medio de ser un hombre recatado, un hombre
a lo mejor no muy social, a lo mejor, ¿verdad?, no muy aventado. Era un hombre determinado, era un hombre de convicción, era un hombre de fe. Y ahí está. El Señor agarra y bendice los panes y los peces, y entonces sucede algo sobrenatural. Jesús empieza a hacer ese milagro, y a tal manera que nos dice la historia bíblica que comieron los 5,000 hombres, sus hijos y sus esposas, y aún sobraron 12 cestas, ¿verdad?, de comida, 12 cestas de pan. Y ahí vemos a Andrés. No lo vemos, ¿verdad?, resaltando mucho más que 9 veces en los evangelios. Pero cuando hacía algo Andrés, era algo prudente y de certeza y de convicción. Nos dice también la historia que en una ocasión habían unos griegos que buscaban a Jesús, pero Felipe nos dice que fue y lo llevó con Andrés. Yo no sé si Andrés, pues no sé si Felipe miró la determinación de Andrés, la cercanía a Jesús, porque vamos a ver nosotros, si analizamos los grupos cercanos a Jesús, Jesús regularmente, cuando él oraba, se llevaba a Pedro, Juan y Jacobo, y ocasionalmente entraba Andrés ahí en ese círculo cercano a Jesús. A lo mejor Felipe no se sentía tan cerca para interrumpir a Jesús. A lo mejor no sabía si era el momento adecuado, pero había alguien que podía acercarse a Jesús y que tenía experiencia en llevar a personas a Jesús. Y entonces fue con Felipe y dijo: Andrés, aquí están estos hombres. Y Andrés llevó nuevamente a los griegos a Jesús. Y ahí vemos nosotros nuevamente el carácter evangelístico en Andrés. Yo creo, hermanos, que la iglesia debemos, como dice la Escritura, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ahí hay alguien que está esperando, hermanos, que llegue un Andrés. Quizás es tu amigo del trabajo, quizás es tu compañero de la escuela que te pide tanto consejería, que te pide un consejo eventualmente. Quizás eso es ese familiar que dices: oye, como que se me lo encuentro mucho, me lo encuentro aquí, me lo encuentro allá. ¿No será que el Señor te está diciendo: es que tienes que presentarme a mí para que yo entre a trabajar en su vida? ¿No será que el Señor quiere que tomemos esa característica de Andrés, de aprender a llevar a las personas a Jesús? El Señor no quiere que nosotros nos especialicemos en muchas cosas, sino que nos especialicemos en algo prioritario, que es llevar a personas a sus pies. A veces nos ocupamos tanto en actividades, en nuestros proyectos, en cosas, ¿verdad?, que para nosotros son prioridad, y es bueno. Todos nosotros tenemos una agenda, compromisos, actividades, pero dentro de nuestras vidas debemos de recordar que Dios nos llamó, y dentro de ese llamado corresponde a nosotros presentar a Jesús a nuestro alrededor, porque esa misma pasión que nos llevó a nosotros a seguir al Señor, el Señor está esperando encender esa pasión en muchos otros. Y algo sorprendente vemos nosotros a un Andrés no puedo
imaginar su carácter, pero vemos a un Andrés que está detrás del telón. No vemos a un Andrés de plataforma, no vemos a un Andrés escritor, no vemos a un Andrés con una oratoria como Pedro en el Pentecostés. No vemos a un Andrés resaltando en la historia quizás como los otros discípulos, pero vemos un Andrés que la pequeña acción, pero enorme delante de Dios, de traer a Pedro, lo convertiría a Pedro en un impulsor del reino de Dios. Vemos a Andrés ganando a un hombre diferente y con un potencial y con un liderazgo diferente al de él. Pero no vemos a un Andrés celoso. No vemos a un Andrés, ¿verdad?, diciendo, no, este ya llegó aquí, me va a ganar el liderazgo. No. No vemos a un Andrés diciendo, ay, ese Pedro tiene más carácter y más liderazgo que yo, me va a opacar. No. No vemos a un Andrés celoso. No vemos a un Andrés que dude de su llamado, de su ministerio, que dude de lo que Dios ha visto en él. No. Vemos a un Andrés que comprende su lugar, su llamado. Y aunque los demás son diferentes a él se goza porque ahora Pedro empieza a hacer otras cosas para el reino de Dios. Y ese debe ser un gozo discipular. Nosotros nos debemos de gozar cuando nos ganamos a un alma y esa alma se convierte en un discípulo productivo, se convierte en alguien mayor que nosotros. Y eso debe de satisfacernos, porque Dios nos dotó de diferentes capacidades. No todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Todos correspondemos al cuerpo de Cristo, pero Pablo nos dice que el cuerpo tiene diferentes miembros. Algunos cabezas, Cristo es la cabeza, pero uno es mano, otro es pie, otro es oreja, y cada uno es importante dentro del llamado de Dios. Encontramos que Andrés no tiene problemas para ver que Pedro tiene otra capacidad, que su carácter es diferente al de él. Vemos, ¿verdad?, que Andrés no tiene recelo de decir, este me va a sobrepasar. No. Vemos que él se goza en ver como otro a través de él va a crecer y va a alcanzar su propósito de Dios en su vida. Y eso debe de ser maravilloso. Yo me gozo en compartir el púlpito en otros que puedan desarrollar su ministerio y decirle, hermano, usted tiene la capacidad para predicar y aún ser mejor que su pastor, porque yo no vengo a medirme con quien tiene otra capacidad. Yo sé que Dios me escogió y ahí Dios me plantó en un lugar para darle gloria y honra al Señor según mi capacidad. Y esto es algo importante que debemos de aprender en la iglesia. Hermano, quizás su ministerio y mi ministerio sean diferentes, pero todos son importantes. Tu ministerio es importante, tu capacidad es importante. Y por ello yo hoy te invito, no importa cuál sea el ministerio que usted viva, póngalo por obra, porque Dios nos demanda a vivirlo para gloria y honra de su nombre y para que su reino se siga extendiendo. Así como Andrés no tuvo problema para digerir y para ver que Pedro traía otro liderazgo diferente a él. No vemos nosotros a un Andrés reprimido, no vemos a un Andrés preocupado, no vemos a un Andrés diciendo, no, ya no voy a ser importante. No, vemos a un Andrés diciendo, yo soy parte de los 12 y como tal voy a responder y corresponder al llamado. Hay quien quizás, ¿verdad?, ha retenido su ministerio y su don. Yo te invito a activarlo para que el reino de Dios siga creciendo, para que sigamos, ¿verdad?, siendo esos conductores de la gracia de Dios. Porque hoy
yo estoy predicando y sé que a alguien le va a llegar este mensaje, un amigo, una amiga, y va a recibir este llamado que Dios hoy también le hace, decir: usted puede ser uno, ¿verdad? Uno más de los 12 en la iglesia, uno más de la iglesia que Dios llama para sus propósitos en este 2020. Usted puede ser parte de los hombres y mujeres que Dios llame para sumarse a la misión y al propósito de Dios para este tiempo. Nos tocó un desafío en este 2020. Nos tocó ver esta enfermedad, nos tocó este caos social, pero Dios también nos escogió a 12 hombres para enfrentar un tiempo nuevo y difícil. Y hoy el Señor nos dice: Dios te está buscando y tú puedes ser parte de esta iglesia que Dios llame a enfrentar estos desafíos nuevos que la sociedad está atravesando, y la iglesia es parte de ella. También usted y yo podemos hacer cosas pequeñas, pero que traigan grandes beneficios a la obra de Dios. Usted y yo también podemos tener, ¿verdad?, esa idea como Andrés, de traer a un hombre, a un joven con esos panes y peces. A lo mejor usted tiene ahí, hermano, retenido una idea para que nuestros cultos aún lleguen a más personas, para que sigamos haciendo maratones, para que sigamos haciendo, ¿verdad?, la lectura edificante, que ahorita tenemos los proyectos. Súbete usted, hermano, a vivir su ministerio y su llamado. Dios espera que usted y yo seamos como ese Andrés, porque a través de nosotros otros pueden llegar a los pies de Jesús y seguir extendiendo y seguir bendiciendo, y que el reino de Dios en nuestro alrededor, en nuestra colonia y en nuestra iglesia. Qué maravilloso ver a un Andrés, ese discípulo que, según Eusebio nos dice en su historia universal, nos dice que Andrés le predicó, si no me equivoco, a la esposa de un rey, y esta al aceptar a la fe cristiana, el rey pidió que su esposa se rehusara a esa doctrina, a esa palabra. Y al no hacerlo, esta mujer nos dice que este rey mandó a Andrés a crucificarlo. Y nos dice la historia universal, narrado por Eusebio, este judío, que narra mucho sobre los acontecimientos de los discípulos y que se estará citando dentro de esta serie. Nos dice que Andrés fue crucificado en una forma de X, y nos dice que por 2 días estuvo en esa cruz, siendo lastimado, siendo atormentado, golpeado. Y nos dice la historia que por estos 2 días Andrés no cesó de predicar a Cristo. Siguió llevando a hombres y a mujeres a los pies de Cristo. Y hoy, hermanos, hoy es tan importante que no perdamos esta característica importante como iglesia. Una iglesia que no predica a Cristo es una iglesia que ha perdido su sentido de llamado. Hoy podemos decir y jactarnos: yo tengo 10, 15, 20 años, 30 años en la iglesia. Pero si hemos dejado de predicar a Cristo, hemos dejado de perder la esencia de nuestro llamado. Porque Dios nos llamó para predicar su palabra. Dios nos llamó para hacer luz y para que nosotros, la iglesia de Dios, sea la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí Andrés culminó la muerte en esa forma de X y en esa cruz, predicando a Cristo, la salvación y la gracia. Un discípulo, un apóstol de cosas pequeñas, no aparecía en escenarios,
no sobresalía en los 12, pero era un hombre que comprendió su llamado y vivió cumpliendo el propósito de Dios por el cual fue escogido. Yo te invito a que dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra vida cristocéntrica, no se nos pase la vida, no se nos pasen los años sin realmente vivir el llamado por el cual Dios nos escogió. Yo te invito en esta hora a que le pidamos al Señor ser un hombre y apropiarnos de esa característica de Andrés, un discípulo de peso, porque fue el primero de los discípulos en seguir al maestro. Yo te invito a orar en esta hora, y yo te invito, hermano, amigo que me escuchas, yo te invito hoy. Dios te hace un llamado para que le sigas y seas parte de su iglesia. Y hermano, hoy en medio de este reto nuevo, donde vamos más ya de 4 meses casi de cerrar nuestro templo, aún podemos seguir predicando y ganando almas para Cristo. Aún podemos seguir llevando a los pies de Jesús a muchos. Yo te invito, comparte este video, comparta todo lo que tiene que ver nuestras prédicas, mensajes. Mande la invitación de la página para que a otros les llegue. No es para que nosotros, el pastor se quiere hacer viral. No, es para que el mensaje, la palabra de Dios se impregne. Y en algún momento, por ahí en algún cajón, en la noche, alguien mire tu publicación y vea que Dios está haciendo un llamado. Y ese amigo, esa amiga que tú por mucho tiempo el Señor ha puesto en tu corazón, determínate a hablarle de Cristo. Determínale a compartir el mensaje, porque aún es tiempo, ¿verdad? Aún dentro de todo esto que estamos viviendo, podemos seguir predicando la palabra de Dios. Podemos seguir ganando almas para el reino de los cielos. Podemos seguir viviendo la visión y la misión que el Señor, ¿verdad?, por la cual nos puso en un solo cuerpo, su iglesia. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque así como tú llamaste a Andrés, este hombre, Señor, que quizás no fue de una plataforma y quizás no fue de un liderazgo sobresaliente, fue un hombre que comprendió su llamado y tu visión. Fue un hombre, Señor, que predicó y murió predicando tu palabra. Permítenos, Señor, que como iglesia en este tiempo sigamos predicando tu palabra, ganando y compartiendo el evangelio a los que nos rodean, a nuestros compañeros, a esa persona que nunca le ha hablado de Cristo, a esa persona que tú siempre pones en mi camino, a esa persona que hoy está esperando un mensaje de salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que nuestra iglesia, Señor, siga ganando almas y siga predicando tu reino en este tiempo también difícil. Gracias, Señor. Bendigo las células que de una manera tienen ese compromiso y que ahora por esta situación de pandemia no nos podemos reunir. Y los que se están reuniendo, Señor, gracias porque tú has respaldado su trabajo. Permítenos siempre, Señor, en nuestras vidas tener esa necesidad de compartir el evangelio y tu palabra a todos, Señor,
los que sean posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde y nos gozamos porque este es el arranque, el inicio de la serie 12 hombres comunes y corrientes. Los invitamos para que en la siguiente prédica nos preparemos para hablar de el impetuoso Pedro. Pedro, el discípulo, ¿verdad?, que Dios transformó. Dios les bendiga, Dios los guarde, bendiciones a todos. Vamos a adorar al Señor con las alabanzas. Nuestro hermano Refugio nos ministre. Dios les bendiga. Aun siendo así, el pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto,
Gloria a Dios, aleluya. Qué gozo, hermanos, ¿verdad? Es escuchar la palabra de Dios. Cómo el Señor nos enseña a través de esos hombres que escogió del vulgo, ¿verdad? Así el Señor te ha escogido a ti amigo, también el Señor te está escogiendo, te está hablando para ir transformando nuestras vidas, para que nosotros podamos ser como esos hombres, ¿verdad? Que aún hasta el día de hoy nos siguen hablando, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Qué bonita enseñanza que a través de Andrés, ¿verdad? Como el Señor, su palabra tiene poder, ¿verdad? Cómo las cosas cambian cuando el hombre deposita la confianza en la palabra de nuestro gran Dios, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro pastor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan, ¿verdad? Que es una bendición escuchar la palabra de Dios, hermanos. Pues y nos despedimos todos contentos, alegres, ¿verdad? Por esta enseñanza, y estemos pendientes, ¿verdad? Por los demás apóstoles, ¿verdad? Que también traen una enseñanza especial para nuestras vidas, ¿verdad? Porque en estos tiempos el Señor está necesitando de esas transformaciones de cada uno de nosotros, hermanos. Y decimos el último texto de la Biblia, que es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias. Ahora se me